Perfecto, muy bien. Pues en agradecimiento a su puntualidad vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Muy bien. Con toda confianza, en el transcurso, si algo surge, vamos a tratar de participarlo. Entonces, pues el tema que nos compete para el día de hoy, pues es impresión 3D. En algún momento comentábamos que pues es relativamente un paradigma que muchas veces cuando escuchamos manufactura aditiva, pues automáticamente se nos viene a la mente, pues es solamente este pequeño módulo, ¿no? De lo que es la impresión, pues el mismo nombre lo dice, que es el proceso de adicionar material para ir creando una pieza, producto, y de cierta forma, pues, olvidamos todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, prácticamente una cantidad de diseño impresionante para que, pues, esa impresión a la que nosotros vamos a llegar, pues, tenga esa pertinencia y esa lógica, ¿no? Para la cual lo estamos creando. Entonces es por eso, retomando un poquito la parte de la primera sesión, que pues es importante ver estos módulos que complementan y que de cierta forma pues también es un pool de herramientas que necesitamos para llegar a este paso, ¿no? De impresión. Y pues bueno, de cierta forma, lo que vamos a tratar de abarcar el día de hoy, pues va a ser una pequeña introducción de cómo se comporta esta parte de tecnología de impresión, las tecnologías disponibles, los materiales más comunes, vamos a hablar ahí un poquito de tanto de polímeros como metálicos, y pues qué se espera de esta tecnología, ¿no? El estado actual y un poco de la visión futura de cómo podría, pues ya todos estos procesos en conjunto, pues abarcar ya la parte industrial, ¿no? Inclusive hasta la parte de la académica. Hay una pregunta todavía, yo creo que en el aire, yo creo que en el transcurso del tiempo se va a ir, vamos a ir teniendo una respuesta mucho más asertiva a la pregunta de que si en algún momento la manufactura aditiva va a sustituir procesos tradicionales de fabricación, refiriéndose muy específicamente al arranque de material, ¿no? O al mecanizado, que es una de las, bueno, es uno de los procesos que en teoría se deben de revolucionar a partir de la aplicación de esta tecnología de manufactura aditiva. Entonces, pues bueno, esa ya sería una visión a futuro. Vamos a ver algunas situaciones que pues a lo mejor nos van a permitir crearnos una opinión pues de esta pregunta, ¿no? Una respuesta, una posible guía hacia el futuro. Y pues bueno, vamos a comenzar. Prácticamente la impresión 3D en un principio pues apunta a dos rubros muy importantes, ¿no? Que es la parte de reducir el tiempo necesario para obtener la primera versión de un producto. Esto es desde el enfoque de, mencionábamos en algún momento que en manufactura aditiva convergen dos tópicos que pues ya no son tan nuevos y que pues se han estado usando en el transcurso del tiempo, que es el prototipado rápido y lo que es la manufactura o la ingeniería inversa. En este caso, esta parte muy importante de reducir el tiempo de la primera versión de producto se dio mucho en la parte de prototipado rápido, en la parte de marketing, en la parte de tener esa primera visualización palpable o esa visualización ya real de lo que era un producto o una pieza. Y entonces, con esta parte de reducir el tiempo, sí es realmente considerable. En algún momento la forma tradicional era inclusive pues fabricar esa pieza, ¿no? Y hacer las pruebas pertinentes para saber si realmente iba a cumplir o no cumplir con las especificaciones requeridas. Para ese proceso, pues venía una parte de diseño, una parte de ajuste de proceso, una parte de ajuste de parámetros de calidad. O sea, realmente ya era un proceso muy largo, ¿no? En este caso, pues
si nosotros utilizamos manufactura aditiva, pues todo ese proceso robusto recae sobre la parte digital, sobre la parte de utilizar las herramientas software que nos competen para que cuando pasemos a esa parte ya de un modelado real o un modelado palpable, pues realmente tengamos un producto ya de calidad que podamos medir las variables y los atributos propios de esta pieza y que pues, nos sirva de referente precisamente para tener esa validación a lo mejor de un cliente, ¿no? Entonces, ese es un primer enfoque que tiene la parte de la impresión 3D. Y la segunda también pues, es eliminar las variables o las varias restricciones de los métodos de producción tradicionales, que era lo que les comentaba ahorita con la gran pregunta que todavía está en el aire, ¿no? De que si en algún momento, pues la impresión 3D en conjunto con todas las herramientas, pues va a sustituir esos procesos tradicionales, ¿no? De cierta forma, pues sí sería algo viable desde el punto de vista de ahorro de varias situaciones, inclusive hasta en el arranque de material, pues nos limitaríamos a ya no tener tanto desperdicio en arrancarlo, ¿no? En toda esa merma, en toda esa viruta, en todo eso que conlleva para llegar a esa forma o a esa preforma que nosotros deseamos. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios. Entonces, tenemos como primer impacto, pues, estas dos vertientes que está proponiendo como beneficio la parte de impresión 3D. Y pues bueno, dentro de también estos beneficios es producir geometrías complejas. Sí tiene una gran ventaja el hecho de la manufactura aditiva o de la impresión 3D, porque muchas veces se pueden crear geometrías que no podríamos llegar tan sencillamente o incluso no podríamos llegar por otros medios de producción o por otros medios productivos. Hablamos a lo mejor mucho en la parte de arquitectura o la parte de obras muy complejas, ya hablando sobre arte a lo mejor, no podríamos llegar a ciertas complejidades. Un poquito más adelante les voy a enseñar algunas ciertas piezas que, por ejemplo, no sería posible llegar por procesos tradicionales. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. También es posible imprimir objetos individuales en pequeñas cantidades, rápidamente y a bajo costo. Esto todavía es relativo, ¿no? Porque al final de cuentas, dependiendo la tecnología que utilicemos, pues obviamente también el equipo podría ser todavía muy caro, ¿no? Estábamos hablando de arriba de los, no sé, 50,000, 60,000 o inclusive $80,000, ¿no? Ya dependiendo si es para una parte de impresión en metálicos. Entonces, lo que sí es una realidad es de que sí se puede utilizar con mucho auge para corridas muy pequeñas de algún tipo de producto o pieza y que pues ya veremos más adelante. Otra de las situaciones más importantes es la personalización de este tipo de productos. Ya no tanto una producción en serie, en masa, sino tener una muy buena calidad de impresión y que vaya directamente al usuario. Y lo que les comentaba también, que pues, esta tecnología nos ayuda a reducir la pérdida de material de producción. Si lo comparamos directamente con un proceso tradicional de mecanizado, pues prácticamente muchas veces perdemos hasta un 30% de lo que es la materia prima o inclusive hasta más, dependiendo la geometría de estar desbastando ese material, ¿no? Entonces aquí pues nos ahorramos un tanto ese desperdicio. No quiere decir que en la impresión 3D no tengamos algún tipo de merma o algún tipo de desperdicio, pero pues es mínimo y eso es lo que vamos a hablar en un momento de lo que son los soportes de impresión que muchas veces se van a necesitar para sostener la geometría al momento de estar de estar imprimiendo, ¿no? En
dentro de lo que es pues ahora sí que también la impresión, pues no nada más está limitado a la parte de ingeniería. De hecho, yo creo que mucho de la parte del auge de la impresión por fusión de hilo, pues abarca mucho más, ¿no? Para la parte de arte, la parte de inclusive hasta tener una pequeña impresora ya está en casa, ¿no? Relativamente es muy sencillo de usar, es muy sencillo de adquirir. Ya se han reducido mucho los costos en los últimos 5 años de esta tecnología. Ya encontramos equipos muy sofisticados y encontramos equipos que podremos estar utilizando de forma, pues inclusive hasta creativa, ¿no? En algún momento, una pequeña necesidad que tengamos en casa, necesitamos imprimir algo y prácticamente de ahí sale nuestra figura, nuestra geometría o nuestra pieza, ¿no? He visto en lo particular ya, no sé si los compañeros de aquí de Querétaro me ayuden si lo han visto también, pero en la parte del centro histórico de aquí de la ciudad, hay veces que en algunas ocasiones, en fines de semana, pues hay personas con sus impresoras así en las calles de Querétaro y tienen varios diseños, ¿no? Ya nada más llegas y, oye, yo quiero este perrito, ¿no? Y ya tienen ahí pues su código, ya tienen su programa y de cierta forma, pues en 10 minutos ya te llevas tu figurita, ¿no? Entonces, esa es una parte, pues a lo mejor de enfocarlo a la parte del arte, a la parte inclusive hasta del propio negocio, ¿no? Pero de cierta forma ya regresando al tema de la aplicación meramente ingeniería, pues sí hay equipos sofisticados donde ya nada más no utilizamos solamente, por ejemplo, un solo material o no utilizamos un material tan común, ya podemos utilizar materiales compuestos, ya podemos utilizar algún tipo de herramientas o de productos o de inclusive materias primas ya más especializadas de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Una de las grandes ventajas es de que también nos sirve precisamente para tener ese sistema de refacciones rápidamente. Les comento haciendo un paréntesis muy rápido, en alguna ocasión, pues prácticamente en la parte de la industria, muchas veces cuando adquirimos equipos que vienen, no sé, de Asia, Europa, inclusive hasta de aquí de propia América, cuando nos llega un equipo y llega a fallar algo y que necesitamos esa refacción, sobre todo en la parte mecánica y que muchas veces una limitante es de, sí tengo la refacción, pero pues a lo mejor te llegan 2 semanas, ¿no? O te la mando express y sale mucho más caro esa refacción. Entonces, muchas veces el sistema tradicional es, bueno, pues entre 2, 3 semanas, 4 semanas que me va a llegar esa refacción, pues no puedo tener parado el equipo, ¿no? Entonces, una forma tradicional de solucionar o de contener esas situaciones era hacer un levantamiento físico, ¿no? Ahí llegábamos con nuestra pieza quebrada, quizá la dimensionábamos, sacábamos un plano, lo mandábamos a fabricar y a lo mejor ya con algún cambio de ingeniería para que nos ayudara un poco a ese aguante. Entonces, si nosotros tenemos acceso a una impresora que nos puede dar ciertas características pues ahora sí que de funcionamiento en la cuestión de lo que vamos a imprimir de producto, pues sería mucho más rápido. Ya en conjunto con un escáner, escaneamos la pieza, en una hora quizá ya tenemos el refinamiento tanto de nodos, mallas, tenemos nuestro sólido y prácticamente en una cuestión de 2, 3 horas ya tendríamos una refacción, ¿no? Entonces, esas son como que de las grandes ventajas que ofrece el tener a la mano este tipo de equipos. Viéndolo desde la parte de la academia, pues es también bien importante, ¿no? Porque pues al final de cuentas, muchas veces batallábamos con los prototipos, ¿no? Sobre todo las integradoras de los proyectos que los jóvenes proponen, nosotros mismos, muchas veces como refacción de las entidades de taller, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda muchas veces a que los chavos pues, no anden ahí, era muy tradicional andar entre los chatarreros, ¿no? De ahí buscando piezas, buscando motores, buscando
tubos, PTRs, para después llegar y derrochar creatividad. En este caso, pues también nos ayuda muchas veces a reducir todos esos tiempos, ¿no? De andar buscando materiales de segunda, tercera o ya de basura, ¿no? Que bueno, que para uno sería basura, para nosotros como estudiantes, pues sería esa materia prima para consolidar nuestras ideas, nuestros proyectos. Entonces, esas también son de esas grandes ventajas. Y bueno, el concepto general de una impresión, pues es tan analógicamente tan sencillo como mandar a imprimir un archivo de Word, ¿no? Nosotros aquí, pues en la parte, obviamente necesitamos la parte de diseño, que es donde está la parte importante, ya hablando en el ámbito de ingeniería. Hemos visto la parte de cómo obtener esta geometría. Obviamente la podemos nosotros dibujar, la podemos modelar, que es la parte directa. Si esto fuera una parte de una refacción, pues a lo mejor nos ayudaría potencialmente utilizar un escaneo, que a lo mejor hubiéramos tenido esta pieza, la escaneamos y la traemos a un diseño CAD. Obviamente también la parte de KR, de ingeniería asistida, pues ya tiene o recae también en esta parte, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros validamos o tratamos de validar a partir de simulaciones el comportamiento de esa pieza en el estado físico y en el estado de su propio entorno. Entonces, esto nos da una serie de características que pues nos van a ayudar precisamente a conceptualizar ya físicamente lo que es nuestra pieza, ¿no? ¿Qué es el proceso? Ya que nosotros tengamos nuestro CAD, casi todo, bueno, al menos los que he visto, todos tienen la capacidad de convertir a archivo con extensión STL, que es como que el archivo por excelencia que lee una impresora. Este archivo, pues relativamente ahorita vamos a ver que lo parametriza por capas. Esa es la parte fundamental de que aquí tenemos nosotros un sólido y aquí lo parametriza por capas, de tal forma que la impresora pues lee esas coordenadas que está mandando, que conforman todo lo que es nuestra pieza y pues prácticamente comienza a imprimir, ¿no? Relativamente, si es una pieza con cierto grado de complejidad, de cierto gramaje, de cierta dimensión, pues obviamente va a tardar un tiempo considerable, a lo mejor unas 5, 6, 8, 12 horas, por ejemplo, en estarse imprimiendo, y también depende de la tecnología de la propia impresora, ¿no? Ya hablamos de polímeros, hablamos metálicos, o también de la rapidez de los servomotores que compone, pues ahora sí que ya el equipo como tal. De tal forma que pues nosotros llegamos ya a tener nuestra pieza física, un concepto muy, creo, relativamente muy fácil de comprender. Pues prácticamente tenemos el modelo en la computadora, lo convertimos, lo interpreta la impresora, lo comienza a imprimir y tenemos un producto. De cierta forma, pues también, pues ya hablando de una parte digital o de una parte ya de control de todo lo que está pasando en este concepto, pues obviamente tenemos un proceso que viene a partir de una idea, de una necesidad o de algún requerimiento. Tenemos la parte de la computadora, donde en la computadora pues hacemos los dos procesos que les comentaba, donde vamos a tener un software de diseño asistido, vamos a tener la oportunidad de convertir a un formato STL, que generalmente ya en la parte de impresión se le conoce como slicer, que pues no es más que particionarlo por capas y generar código que sea interpretado por el equipo. Obviamente, pues si nosotros tenemos este ordenador o esta computadora, pues tenemos opción a compartirlo vía internet, ya sin necesidad de los cables, sin necesidad de tarjeta USB que esté interactuando con la parte ya de hardware, ¿no? Que en este caso sería la impresora. Esta impresora, pues prácticamente la conectividad puede ser un cable, ¿cómo decirlo?, permanente, que esté conectado computadora a impresora.
y pues no habría necesidad de una USB, de tal forma que se esté retroalimentando entre el software propio de la impresora y la impresora y siempre haya esa comunicación. Hay diferentes equipos que pueden estar trabajando que ya tengan el módulo de internet o de ethernet en la parte de la impresora y que pues siempre esté esa parte conectada, ¿no? Relativamente, pues nada más es como que el esquema de viéndolo un poco de la parte informática, un poco de la parte de conexión de red, pero pues al final de cuentas recaemos sobre la misma idea, ¿no? De que tenemos equipos, tenemos cables, tenemos sistemas de conexión, de conectividad, perdón, y que la finalidad pues es obtener la pieza física de lo que es nuestra idea o nuestra necesidad. Y en este proceso de impresión, pues es donde viene un poquito más detallado qué es lo que sucede, sobre todo en la parte del fichero del STL. Nosotros aquí tenemos pues prácticamente nuestro diseño. Nosotros al momento que lo convertimos, pasan estos tres procesos, ¿no? Donde partimos de un sólido, partimos a generar a partir de este sólido, generamos estas capas que son la parte de que va a ir siguiendo o va a interpretar la propia impresora y que de cierta forma va a generar un código. En este caso, un poquito si alguien está relacionado con mecanizado, es igual un código que prácticamente describe geometría a partir de coordenadas y de cierta forma pues es como se van a estar moviendo en los ejes de lo que es la impresora. Entonces llega la impresora, lo interpreta, ve cuántas, también esto se puede seleccionar a partir del software, cuántas capas nosotros queremos que pasen de esta pieza. Va a depender mucho de la resolución de impresión, de cuánta precisión tenga al momento de estar imprimiendo. En este caso podemos tener a lo mejor 100 capas o lo podemos dejar hasta 500 capas, ¿no? Entonces, de cierta forma, entre más capas, pues más preciso podría llegar a ser la geometría del producto y eso también va a conllevar a que va a necesitar mucho más tiempo de impresión, pero pues al final de cuentas la impresión va a ser o la impresora, perdón, va a interpretar estos códigos que se están generando a partir del slicer, que es la partición por capas de lo que es un sólido en formato STL. Ya en la parte del postproceso, les comentaba hace unos minutos que muchas veces, dependiendo la geometría y dependiendo la complejidad de la pieza, vamos a tener lo que se le conoce como soportes. Esos soportes es precisamente para garantizar la firmeza de la impresión. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una botella. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta botella se imprime en forma vertical? Pero ¿qué pasaría si se imprime en forma horizontal? Esa es una de las... ¿Qué creen que pase? ¿Sí se podría imprimir? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Referente a la parte más delgada, lo que pasaría es que pues no hay soporte, el plástico caería a la tierra. Ahí se requiere que la impresora al mismo tiempo que hace el primer bosquejo vaya haciendo como tipo ramita para soportar esa geometría atípica. Exactamente, entonces eso nos conllevaría que gastaríamos mucho más material, tendríamos mucho más tiempo de impresión y pues al final de cuentas pues no estamos optimizando el recurso solamente por no tener adecuadamente la posición de la pieza, ¿no? Si se lo llegan a imaginar, por ejemplo, pues aquí va a ir imprimiendo, todas estas paredes van a ir soportándose capa por capa. En este caso, pues no habría ningún problema, como se ve aquí en la ilustración. Pero si nosotros volteamos la botella y la dejamos horizontal, seguramente mitad de la botella se va a imprimir posiblemente correctamente, pero para generar esto, la gravedad va a generar ahí la función de que cuando vaya imprimiendo ya esta segunda parte,
pues no va a tener de dónde irse agarrando, no va a tener ese soporte de impresión. Entonces lo que va a generar aquí va a generar soportes al interior de la botella, ¿no? Para poder sostener toda todo este contorno que tiene que quedar a la periferia. Entonces, ahorita que pasemos, más adelante les tengo algunos videos para precisamente ir asentando cómo funciona esta parte, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Tendríamos material por dentro de la botella, cuando relativamente tendría que ser a lo mejor hueca para precisamente ver si puede contener un líquido, un sólido, algún tipo de gel, no lo sé, alguna aplicación muy fundamental donde podríamos ver, o nuestra característica es ver si puede contener ese otro elemento, pues ya no cumpliría con ello, ¿no? Porque pues tendríamos mucho material aquí adentro y para poderlo desprender o limpiar, pues sería un tanto complejo. Eso sería por una, y la otra es que tendríamos demasiado material desperdiciado ya en este caso, cuando realmente no deberíamos de tener. A lo mejor posiblemente si fuera muy ancho esta parte de la curvatura de la botella, podríamos tener algún tipo de soporte en esta entidad, pero relativamente pues sería muy poco, ¿no? Entonces todos esos rebabeos, toda esa parte de cuando estamos hablando de polímeros o metálicos, se comporta muy similar. Pues tenemos varios procesos, ¿no? De limpieza, inclusive de solidificadores, algún tipo de resina adicional para evitar porosidad o para dar acabados de superficie. Entonces, eso ya sería a cuestión de cuál es la aplicación, y pues ya finalmente llegaríamos a lo que es nuestro producto requerido, nuestra pieza que estamos conceptualizando. Y pues bueno, así como que a grandes rasgos, pues ese es como que lo que abarca pues el proceso de impresión, de qué es lo que realmente pasa entre la interacción entre la computadora y lo que es la impresora, y pues de cierta forma también algunos beneficios. Y ahora para pasar un poco a la parte de las tecnologías de impresión, donde pues vamos a tocar algunas que son muy propias de lo que es polímeros, y otras muy propias de lo que ya es trabajar con polvos metálicos o de impresión en metálica. En este caso, pues la más común dentro de lo que son los polímeros, pues es el FDM, que es una deposición de material fundido o de hilo fundido, que es el tipo de impresora más común que vamos a encontrar en la cuestión de polímeros. Y pues también hablando ya de lo que es la cuestión de metálicos, pues es la parte de fusión por láser, perdón. Sí, adelante, profesor Andrés. Una pregunta, fíjense que en nuestro caso hemos trabajado con lo que es extrusión de material, PLA y con PLA. Yo tenía entendido de que hay un tipo de polímero que es flexible en la parte de extrusión. ¿Conoce usted cuál es la denominación de ese tipo de material de aporte? Híjole, sí he visto aplicaciones, de hecho he visto algunos que son no sé si sea algún tipo de hule, he visto que han impreso algunas llantitas, son flexibles, sobre todo para vehículo todoterreno, obviamente se imprimen a escala, pero realmente la materia prima que utilicen la desconozco, no sé si sea un tipo de hule o algún tipo de compuesto entre hule caucho, no, la verdad lo desconozco. Sí he visto aplicaciones, pero sí mentiría. No, ahí me lo llevo de tarea para tratar de investigar qué es esa materia prima. Ok, gracias. Es que he buscado, pero cuando busco en internet y lo quiero buscar aquí en los proveedores, no me dan una respuesta, y quería ver si usted ya había trabajado con el material y que tenga el código
del material. Pero bueno, gracias. Sí, claro, me lo llevo de tarea. Ahí creo que dentro de los contactos, creo alguien me puede dar una guía al menos, si no es que la solución. Pero sí, me lo quedo de tarea. Ahí para material flexible. Y bueno, dentro pues les comentaba que dentro de la primera tecnología que es deposición fundida por hilo, pues una de las situaciones es la forma más tradicional que nosotros vamos a encontrar una impresora. En este caso, pues es depositar un polímero fundido que se funde a través de, pues ahora sí que de un extrusor que está a cierta temperatura y que se va depositando sobre una base. Esta base, pues debemos de garantizar que esté lo más plana posible y que también muchas veces se encuentra a cierta temperatura. Esto para llevar el proceso de ir depositando el material capa por capa y que pues se vaya formando esta geometría que nosotros necesitamos. Generalmente el tipo de materia prima que nosotros vamos a encontrar para estas impresoras pues viene en una presentación de una bobina, generalmente viene en diferentes calibres y diferente metraje. Generalmente son de .75 de diámetro milimétrico el filamento, o de unos 75, y la bobina generalmente es de 100 metros, ya de diferentes materiales, ahorita por mencionar algunos que más adelante vamos a entrar en ya más específico, pero pues los más generales pues es el ABS, los PLA, que son un poquito con los que, y el PET, que son un poquito con los que relativamente baratos y que pues a lo mejor en la academia y en ciertas aplicaciones se puede llegar a utilizar. Y pues bueno, dentro de lo que es los siguientes puntos se los explico aquí. Prácticamente nosotros tenemos un extrusor o un cabezal que de cierta forma va a estar a cierta temperatura. Esta temperatura va a depender mucho del punto de fusión de lo que es el material que nosotros estemos utilizando. Extrusor pues obviamente va a estar alimentado por lo que son los carretes o las bobinas que les comentaba del material. Obviamente tiene un espesor de diámetro esta materia prima, de tal forma que pues cuando se va alimentando se va fundiendo y pues nosotros vamos depositando en lo que es la cama, ¿no? Esta cama generalmente tiene que tener cierta también temperatura, si es que así la impresora tiene esa capacidad. Hay impresoras que son de cama fría, que prácticamente están a temperatura ambiente, y hay impresoras que sí podemos estar controlando la parte de la temperatura de la cama para mayor sujeción y a lo mejor evitarnos la parte de estar utilizando de primera instancia algún tipo de pegamento para la primera capa sea adherente, ¿no? a la cama, y de cierta forma pues comienza a tener esa rigidez la base para soportar todo lo que va a ser nuestra geometría. Generalmente también hay diferentes tipos de cabezales. Aquí pues mostramos uno que podría ser de dos filamentos, dos extrusores. Puede ser N cantidad, ¿no? Desde ahorita vamos a ver una aplicación donde podemos tener 3, 4 carretes de diferentes colores, diferentes materiales y que pueden estar interactuando en esa situación de impresión. Pero generalmente también lo más común que vamos a encontrar es que solamente tengamos el cabezal nada más con un extrusor. Esos son de los equipos relativamente más económicos. Y pues quisiera mostrarles, por ejemplo, son videos muy cortitos, vamos a darnos para que quede un poquito plasmado si no tenemos la oportunidad de en algún momento de haber visto en función alguna impresora. Y permítanme un segundito.
Bueno, aquí realmente lo que les quería mostrar o lo relevante de este video es de que aquí pues ya tenemos lo que es un compuesto, ¿no? De lo que es una aplicación muy particular de lo que es la impresión. No estamos hablando en particular de una impresora como equipo, sino que ya fue adaptado el mismo concepto a una parte de a lo mejor de un poco de mayor aplicación. Les comentaba aquí, a lo mejor en este video se muestra la parte de trabajar con tres colores, seguramente por la temperatura que mostraba ahí de 230 y tantos grados. Es el mismo material, obviamente también hay impresoras que se pueden estar controlando diferentes temperaturas a lo que es el diferente tipo de extrusor. Entonces, se pueden hacer situaciones interesantes y no estar limitado solamente a una capacidad de impresión. ¿A qué me refiero con capacidad de impresión? A que nosotros tenemos un volumen, ¿no? Tenemos una base designada y cierta altura que nos va a delimitar la capacidad del equipo. En este caso, pues a lo mejor si pudiéramos subir un poco más y alargar los brazos, pues tendríamos mucho más capacidad de impresión y llegar inclusive a este otro elemento que les quiero mostrar, que también ya es una aplicación extrapolada de lo que es el concepto de impresión. Bueno, aquí ya se ve la pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ok. Esta, por ejemplo, sería pues una de las situaciones más tradicionales donde nosotros tenemos prácticamente un equipo de impresión donde pues tiene ciertas características en la cuestión de la limitación total volumétrica que nosotros podemos estar imprimiendo. De tal forma que aquí solamente tenemos lo que es un solo cabezal, tenemos un solo extrusor y que pues se va depositando capa por capa, ¿no? Nosotros podemos utilizar todo lo que es el área de impresión de lo que es la base, lo que es la pequeña mesita. Esta en particular se va moviendo la mesa para ir definiendo la altura, no es tanto el extrusor el que se mueve. Vamos a encontrar estas dos variantes, uno donde se mueve el extrusor y otro donde se va moviendo la cama.
Entonces, si se dan cuenta, pues aquí va a ir depositando pieza por pieza, pieza por pieza. Aquí llegamos a una parte fundamental de lo que les comentaba. Por ejemplo, esta pieza en particular, si ustedes la ven y en su experiencia de la situación de procesos, pues esta pieza es muy compleja, ¿no? Precisamente para poderla crear por sistemas tradicionales. O alguien tiene, por ejemplo, se imaginaría cómo podríamos llegar a esta pieza a partir de un mecanizado, a partir de una forja, de un sinterizado, no sé, algún proceso de esa índole. ¿Se imaginan cómo podríamos llegar a la complejidad de esta pieza? Pues pudiera ser fundición, pero sí estaría un poco complejo aún así. Por fundición, ¿verdad? Y sí, de hecho sí tiene ciertos detalles que sí sería muy complejo ahí llegar a esta geometría, ¿no? Sobre todo por este arco aquí que tenemos esta curvatura, a lo mejor crear, por ejemplo, en fundición crear el molde que nos genere esto, pues aún así, hablando a lo mejor de una cera, del proceso de fundición por cera perdida, sería crear esta misma figura en una, no sé, a lo mejor en parafina o en algún tipo de cera específica, y después cuidar a lo mejor las geometrías, ¿no? O las tolerancias y las dimensiones que nos requiere. Entonces, de cierta forma, a lo mejor podría ser una forma de fabricación, pero realmente a lo mejor replicarlo ya en una producción por masa, pues a lo mejor ya no sería tan conveniente, ¿no? Entonces hay que ver siempre pros y contras, pero sí, realmente esta geometría es un tanto compleja que a lo mejor aquí en el proceso de impresión pues no se vio tan complejo, ¿no? Y es precisamente una de las grandes cualidades o una de las grandes ventajas que tiene trabajar con la parte de impresión. Entonces, de hecho aquí se ve mejor. Digo, dentro de, no sé si lo alcancen a apreciar en sus equipos, pero también maneja ciertos acabados, maneja ciertas rugosidades, maneja ciertos elementos que se podrían estar refinando, que es la parte del postproceso, ¿no? Y a lo mejor darles acabado final. Esta parte de rugosidad o de lo que se ve así como rugoso en toda esta parte de aquí, pues eso también va en función de lo que es la resolución o la precisión de la propia impresión. Entonces, esta parte de aquí viene la pregunta casi de examen, ¿no? Esto de aquí y esto de aquí, ¿qué creen que sea? ¿Es parte de la pieza o no es parte de la pieza? Ese es el soporte. A ver, perdón, otra vez. Exactamente, no es parte de la pieza. Es aquí se ve mucho más claro que esto es un soporte, ¿no? Porque al final de cuentas comenzó la situación de impresión, empezó por la parte de acá abajo, ¿no? Lo primerito que está en la base. Conforme fue creciendo capa por capa, va a llegar un momento en que esta curvatura que tenemos aquí, esto ya no tiene un soporte, la propia gravedad lo va a ir haciendo hacia abajo, ¿no? Recuerden que también necesitamos un tiempo de solidificación, de tal forma que pues obviamente esto, en vez de quedar rígido así como se ve en la figura, pues hubiera vencido. Entonces, este material que nosotros tenemos aquí adicional, también nosotros podemos controlar qué tipo de geometría queremos para ese soporte, cuánta cantidad de material necesitamos para ese soporte, y pues al final de cuentas, pues esto se convertiría en esa merma, ¿no? De esta situación de impresión, al igual que en este caso. En este caso, pues a lo mejor está cerrado, a lo mejor esta parte, pues también ya no tendría, cuando se fue imprimiendo capa por capa, pues esta parte pues ya no tuvo un soporte. Esto puede llegar a vencerse o quedar totalmente pandeado por el mismo peso de lo que va generando el propio material. Es por eso que también se necesitó aquí en esta parte de un soporte. ¿Esa parte sí queda clara o algún comentario que tengan hasta este momento? Por mi parte, no, Inge. Muy bien, gracias, Inge. Ok,
Entonces, pues esas son de las situaciones. Ya cuando se, pues obviamente pasa postproceso, se le quitan los soportes y pues ya llegamos al producto que nosotros necesitamos. Eso sería como que la parte esencial de lo que nos podemos encontrar en una impresora tradicional. Y por ejemplo, de este video, pues prácticamente aquí lo que alcanzamos a ver es el mismo concepto de impresión, pero pues obviamente ya a una escala mayor, ¿no? Que es muchas veces lo que se busca y no estar tanto limitado por el propio equipo. Aquí prácticamente el cabezal, el extrusor, pues están montados en este robot y pues ahora sí que a la capacidad que dé el robot, pues va a ser la capacidad de impresión que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es el mismo concepto, es un hilo que lo vamos fundiendo y que pues ahora sí que se va depositando capa por capa. Aquí pues ese es, a lo mejor va a ser un panel para un muro, no lo sé qué tipo de aplicación podría conllevar, pero también es mucho de la parte que últimamente se ha tratado de utilizar, sobre todo en la cuestión de metálicos para aplicaciones muy específicas, cuando pues ya son piezas mucho más robustas. Lo mismo pasa, se monta todo el sistema sobre un brazo y pues la limitación está a las longitudes que dé dicho este brazo, ¿no? Entonces, es el mismo concepto, es el mismo procedimiento o la misma lógica del proceso y pues es otra variante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí estamos viendo de la misma tecnología tres variantes. Una donde es un solo extrusor, tenemos un solo material y pues se pueden crear situaciones complejas, ¿no? El mismo concepto, pero con tres extrusores, tres colores diferentes que se pueden ir combinando. Inclusive podría haber el control sobre los tres extrusores y que fueran de diferente material, no nada más de diferente color. Y en este caso, pues ya llevarlo a una magnitud mucho más grande de impresión o cantidad de impresión, donde pues el mismo concepto se monta sobre el robot y de cierta forma tenemos mucho más capacidad de impresión, que es una de las limitantes de los equipos, ¿no? Entonces, estas son las tres variantes que les podría mostrar de este elemento. Y vamos a regresar acá. Y bueno, en este caso, pues ese era el deposición de material por hilo fundido. En este caso, un segundo tipo de tecnología, pues es la estereolitografía, donde pues la parte fundamental aquí ya cambia un poquito a comparación del otro, inclusive está hablando ya de la materia prima. En el otro hablábamos de materia prima sólida, en el hilo de polímero. Aquí estamos hablando de una resina líquida que pues por características propias es fotosensible y que en este caso pues se va solidificando a través de un rayo láser de gamma ultravioleta, ¿no? De cierta forma es relativamente muy similar o parecido el proceso, de tal forma que pues nosotros tenemos un tanque con la resina líquida y en este caso nosotros vamos generando también las capas, pero a partir de lo que es el láser. Este láser lo que hace es solidificar lo que es esta resina o esta resina líquida y va avanzando, en este caso la cama, va avanzando, se va moviendo, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, de tal forma que nosotros en la solidificación a partir del láser, pues vamos creando la geometría. De cierta forma esquemáticamente, pues para darnos la idea de cómo funciona, obviamente pues aquí la tecnología pues está dentro de lo que es el láser y la propia tecnología también de cómo está compuesta la resina líquida y pues eso nos da otra pauta y otras características de impresión, ya hablando de lo que es el producto final. En este caso, les quiero mostrar, así para irnos un poquito más rápido, de este nada les voy a enseñar el primero. Estamos ahí, les comparto la presentación.
Bueno, aquí más o menos era lo que les mostraba esquemáticamente, donde nosotros tenemos el láser y prácticamente tenemos un tanque con esta resina líquida, de tal forma que pues este es el que va regulando cuánta resina por capa va a ir generando, por eso se va moviendo transversalmente. Aquí pues prácticamente llega, deposita un poco de resina y el láser la solidifica. Y en la parte ya de lo que se ve aquí, pues este es el tipo de productos que se pueden estar generando. Obviamente son con ciertas características, a lo mejor si hablamos de características mecánicas, no va a conllevar a grandes esfuerzos, quizá por la propia consistencia de lo que es la resina ya solidificada. Generalmente así es como se ve, cómo va interactuando el láser con la resina, de cierta forma la va solidificando y en este caso pues la mesa o la bancada pues es la que se va moviendo. En la primera imagen de lo que es aquí se ve por ejemplo esta parte también no exime de que no tenga soportes. Esta es la parte de los soportes quizá de lo que es la propia geometría. En este caso, pues aquí tenemos este elemento que quedaría volando si no lo hubiéramos propuesto. A lo mejor si hubiéramos girado la pieza, podríamos tener a lo mejor menos cantidad de material de aporte o soporte. Y pues tendríamos también este tipo de material, de productos. Aquí también lo que me gustaría que notaran un poco es la situación de la complejidad, ¿no? Ese es sobre todo uno de los grandes booms de utilizar tecnologías de impresión. Por ejemplo, para llegar a esto, aunque fuera de un material polimérico, pues estaríamos hablando de varias situaciones, ¿no? Tan solo hasta para llegar al molde que nosotros montáramos en alguna inyectora y poder crear ese tipo de complejidad, pues ya estaríamos hablando de pues un gran desarrollo de ingeniería, ¿no? Tan solo hasta, no sé, por las propias dimensiones, sería una máquina de tanto tonelaje, sería un molde, pues a lo mejor esto no se ve tan pequeñito, ¿no? Entonces sería un molde relativamente también muy grande, entonces ya sería un proceso costoso. Y a diferencia, por ejemplo, de que pues si tuviéramos la oportunidad de tener esta validación, ¿no? Desde un inicio. Entonces, es así a grandes rasgos el proceso de estereolitografía, donde pues lo que nos debemos de llevar es la parte que ya es una resina líquida y se va solidificando a partir de un láser con características de rayo ultravioleta. No sé si hasta aquí vayamos bien, si hay algún comentario. Ok, creo que ya estamos de regreso. Una disculpa, es que ya está cayendo un diluvio y como que se quiso cortar la energía eléctrica y se reinició el módem, pero creo que ya vamos por aquí, a ver si no hay más fallas. Entonces, les comentaba, bueno, ya llevamos aquí dos procesos, el proceso de deposición de hilo fundido y la parte de estereolitografía. El siguiente proceso que vamos a ver es muy similar al de la resina líquida. Aquí hay una variante que también vamos a obtener, que es el procesamiento digital de luz, que es otra de las tecnologías. Aquí la única diferencia que tiene con el anterior de estereolitografía es de que anteriormente solamente teníamos un haz de luz que está producido por, en este caso, el láser. En este caso, pues tenemos un arreglo de diferentes espejos, de tal forma que no nada más vamos a tener un haz de luz, sino que vamos a tener ya toda una luz en toda una superficie, en toda un área. Esta parte pues ayuda a tener mayor consistencia o mayor solidificación en lo que es el producto que nosotros queremos imprimir. En este caso, para que lo veamos un poquito más gráfico, aquí pues prácticamente el producto pues es lo que se veía en la pantalla. Tenemos igualmente lo que es nuestra
nuestra resina líquida en un contenedor, y en este caso cada flashazo pues no está recorriendo unas como tal, el haz del láser, sino que en este caso el arreglo de esos de esos espejos pues nos ayuda a ir solidificando capa por capa, pero de todo lo que es el contorno de nuestro producto e inclusive la parte interna, ¿no? Esa es la única diferencia que hay entre los dos procesos, y pues son relativamente muy similares. Aquí pues propiamente las características de la resina pues tienen que ser conforme a lo que es el haz ultravioleta para ir pudiendo solidificar. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, gracias. Sí. Entonces, pues este es el tercero. El cuarto es el SLS, que también es muy similar a lo que es la estereolitografía, pero aquí ya hay una variante también muy significativa, que ya no estamos hablando de una resina líquida, sino que ya pasamos a una materia prima en forma de polvo. En este caso sigue siendo también un polímero, es la tercera variante. Ya vimos que podemos estar trabajando sobre sólidos, que es el hilo de deposición fundida. Ya vimos que podemos trabajar sobre polímeros o resinas líquidas, y en este caso pues también sobre lo que son polvos. Ya se compara mucho con lo que se trabaja en la parte de los metálicos, porque al final de cuentas también la impresión metálica pues es mucho de la parte por polvo, ya sea por fusión o fundición. Entonces, esto ya es lo que nos da la pauta para Bueno, aquí a lo que les comentaba, ¿no? Nosotros ya partimos de una materia prima, ya tenemos lo que es nuestro polímero en forma de polvo, o inclusive hasta de talco, como se mueve hasta más adelante. Nosotros ponemos lo que es el cartucho en lo que es la máquina de impresión, y podemos llegar a tener muchas también geometrías. Obviamente también va a depender mucho el tipo de aplicación, sobre todo por las características propias del producto. En este caso, pues sí es un poquito más de aplicaciones complejas. O sea, por ejemplo, esto pues se podría tomar como una parte de arte quizá, donde esto sí, la verdad, para serles honesto, no me lo imagino llegando a una geometría así por procesos tradicionales. No sé si por ahí alguien se pudiera imaginar. No son solamente piezas fijas, sino podemos tener inclusive la impresión de mecanismos. Obviamente, pues esto va a tener ciertas cualidades o ciertas características propias de lo que es el material, y pues relativamente pues también sería, por ejemplo, pues esto sí ya requiere cierta resistencia, ¿no? Entonces, de cierta forma va a ir en función de lo que es el material y de lo que es la función específica de lo que va a ser nuestro producto. Eso era mucho de lo que les comentaba en sesiones anteriores, todo lo que le da la pertinencia al diseño.
cómo va a funcionar, si va a estar bajo esfuerzo, si va a estar en una intemperie, por ejemplo, de alta temperatura, todas esas variables, todas esas condiciones, pues hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, pues esas son las tres variantes de lo que es la parte de cómo podemos encontrar nuestra materia prima en lo que es en nuestros sistemas de impresión. Y bueno, y aquí ya entramos en la parte de, pues de las tecnologías para la cuestión de, pues ya metálicos. Esta primera tecnología SLM, que es una fusión selectiva por láser. Obviamente aquí pues estábamos hablando de la materia prima, pues es metálica, por lo tanto pues vamos a requerir un láser de alta potencia para con la finalidad de fundir pues estos polvos metálicos, ¿no? Y irlos precisamente depositando capa por capa e ir formando lo que son nuestras geometrías. En este caso, pues funciona muy similar al proceso de estereolitografía. En este caso, pues vamos a tener un suministrador de polvo metálico, vamos a tener nuestra mesa de trabajo, vamos a tener nuestro láser y pues el conjunto ya de toda la tecnología del láser, ¿no? Los lentes, los espejos, todo lo que haya que se necesite para generar la potencia necesaria para ir fundiendo el tipo de material que nosotros estamos proponiendo como materia prima. En este caso, pues funciona muy similar, es un láser direccionado a ir, bueno, fundiendo capa por capa, pues todo lo que es la materia prima que tenemos. En este caso, son equipos mucho más sofisticados, ya más en forma, ya más de índole industrial. De hecho, pues ya estamos hablando de equipos ya también con pues cierto grado de adquisición, o sea, ya no son tan baratos. En este caso, pues la figura o la geometría que se propone en este video para impresión, pues son esas pequeñas partes de turbina, de tal forma que pues es replicable y que realmente a lo mejor en el tiempo de impresión y por la complejidad de la pieza pues sería mucho más rápido que hacerlo en un proceso de mecanizado, y ya sea tan solo para hacer esa geometría pues a lo mejor al menos necesitaríamos un centro de mecanizado de 5 ejes. Eso pues ya también conlleva un gasto pues relativamente alto. Y pues en este caso ahí se ve la flama de cómo está incidiendo lo que es el láser, está fundiendo lo que es el material. Los cabezales pues también de la parte de lo que es el láser pues tienen ahí ciertas características. Algunos funcionan con gases inertes precisamente para crear el control de esa atmósfera al momento de estar fundiendo. Y pues relativamente pues ese es el proceso, ¿no? Aquí a lo mejor una pregunta así como para reflexión, sobre todo en la parte regresamos a la pregunta del inicio, ¿no? Si realmente en algún momento esta tecnología va a sustituir que, por ejemplo, esta pieza pues se fabrique por un proceso tradicional. Aquí, si se dan cuenta, va paso por paso, de pieza por pieza. Y relativamente ahorita que veamos el producto terminado, pues se ve conforme a lo que a lo mejor el propio diseño estaba plasmado. Pero en la cuestión de resistencias mecánicas, por ejemplo, de cómo va a estar funcionando eso, si se dan cuenta, aquí hay una gran pregunta. Y esa es una de las situaciones. Aquí se dan cuenta, acabó de solidificar esta capa
se va a este elemento para después ir a este elemento. Tan solo de esta celulita de aquí, de estos 4. Funde material en esta capa, después se viene a esta capa y a esta capa. Si estamos hablando de que se está fundiendo material, obviamente este ya tuvo un enfriamiento y no hablemos de este, ¿no? Ya se enfrió completamente. Entonces, cuando regrese el láser y vuelva a solidificar otra capa encima de esta que ya está fría, que ya se solidificó, pues eso trae otro tipo de comportamientos ya sobre el metal, ¿no? Entonces, esas son de las grandes preguntas. Esto que yo estoy imprimiendo aquí realmente va a tener las mismas características mecánicas que si yo lo produjera por un sistema de mecanizado. Y esas son de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Que en algún momento, a lo mejor cuando se cumplan esos requerimientos, digo, a lo mejor no están muy lejanos, ¿no? A lo mejor para cierta aplicación, pues no va a ser malo la característica mecánica, sino simplemente la pregunta directa es si en algún momento la manufactura aditiva, en este caso de polvo metálico, realmente va a sustituir a lo que es un proceso de manufactura tradicional. Inclusive aquí volvemos a tocar lo mismo que platicábamos, ¿no? ¿Qué son estos elementos que nosotros vemos aquí? ¿Son soportes? Exactamente, ¿no? Son soportes. La parte propia de la merma, de la propia característica de la geometría. Entonces, pues relativamente también va a tener un postproceso significativo, al menos este ejemplo, ¿no? De que aquí ya estamos hablando de un metálico, no sé, vamos a ponerle un nombre por apariencia que haya sido un aluminio. Esto para limpiar cada pieza y que quede totalmente limpia lo que son las álabes, pues prácticamente nos vamos a llevar también otro proceso, ¿no? Y de cierta forma, pues no estamos exentos todavía de tener cero desperdicio. Ahora, no sé, de ahí me gustaría que se llevaran ese último comentario que hice de reflexión, si realmente esto, me imagino que de cierta forma va montado o va ensamblado en un motor o va a girar por un sistema hidráulico o de hecho va a tener algunos esfuerzos, que esto a lo mejor va a ser un elemento de giro, eso indiscutiblemente. Si esto lo produjéramos por un sistema tradicional, ya sea fundición, sea mecanizado, sea no sé, pues bueno, se me ocurren esos dos al menos ahorita por la complejidad. Si esto ya pudiera sustituir esos procesos, esa es como que la gran pregunta, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la parte de fundición por láser. Yo creo que queda relativamente, voy a dejar terminar el video. Aquí pues relativamente pues salen varias piezas en una cierta cantidad de tiempo. Yo creo que en la cuestión de tiempo sí sería mucho más rápido que otro sistema tradicional, pero también por la parte de la complejidad, ¿no? En este caso, pues esos ejemplos que nos están apareciendo, pues relativamente sí serían geometrías un tanto complejas, ¿no? Prácticamente a lo mejor este sería el producto terminado de lo que pasó en el video, ¿no? Ya con las álabes limpias, ya refinado todo lo que es el postproceso y pues se ve que de cierta forma pues sí tiene cierta precisión en la parte de ir generando la geometría. Este tipo como granular que se alcanza a ver, pues prácticamente también podría ser de parte propia de la precisión. Y pues a lo mejor un siguiente paso que todavía no nos exime, pues es someter esto a la función o en la función real para determinar o caracterizar si realmente cumple con las características propuestas, ¿no? O de necesidad. Entonces, pues ese es el primer tema. Por ejemplo, esta geometría también es un tanto muy compleja para hacerla en un sistema.
y por eso pues es importante también tener siempre a la mano lo que es pues la manufactura aditiva, ¿no? Y darles enfoque que es parte de lo que es Industria 4.0. Y pues bueno, aquí respetando un poquito también la calidad de su tiempo, pues ya nada más quisiera tocar el tema de si hay algún comentario, alguna duda, algo que quisieran aportar o algo que quede todavía en el aire. Y pues bueno, ya no robándoles más del tiempo pactado, pues les agradezco mucho la atención del día de hoy. Mañana vamos a continuar con otras tres tecnologías que por aquí nos hacen falta, sobre todo de metálicos, y vamos a continuar con las otras sesiones. Pues que tengan una excelente tarde, muy buen provecho, y pues nos veríamos el día de mañana. Muchísimas gracias.